Ella no buscaba un destino glorioso ni un romance de cuento. Solo quería un trabajo. Algo que pagara las cuentas, que le permitiera cuidar de su abuela enferma y, tal vez, olvidar que su vida entera se había convertido en una rutina de silencios y palabras ajenas. Porque sí, su mundo estaba hecho de palabras, pero de otros. Traducía para turistas perdidos, para comerciantes nerviosos, para cartas sin dueño. Y aunque hablaba 6 idiomas, nadie parecía querer escucharla en el suyo propio. Hasta que, una mañana dorada por el sol del desierto, llegó una carta sellada con un emblema que no reconocía, pero que parecía respirar historia. Una mano temblorosa la había deslizado por debajo de su puerta. No tenía remitente, solo decía: necesitamos una traductora con urgencia, discreción absoluta, bien remunerado. El papel olía a incienso y tiempo. Algo en su pecho se estremeció, como si la tinta antigua le hablara. Ella no sabía que aceptar ese llamado era abrir una puerta sin retorno. La dirección era extraña, una residencia a las afueras de la ciudad, oculta entre dunas y olivos viejos. Cuando llegó, la recibió un hombre alto, de mirada impasible y túnica blanca impecable. No dijo su nombre. Solo le pidió su identificación y la condujo por un largo pasillo de piedra pulida, donde las sombras jugaban con la luz de las antorchas. «El sheik necesita sus servicios», murmuró, antes de desaparecer por otra puerta. La habitación era silenciosa. No había muebles, solo una mesa baja con documentos enrollados y un tintero negro. Ella se sentó, aún sin saber si todo aquello era real. Las paredes estaban cubiertas por tapices bordados con escenas que parecían salidas de otra época. Caravanas, mujeres con velos de seda, halcones en vuelo. Al tomar el primer pergamino, notó algo raro. No era árabe clásico. Era una mezcla de dialectos, símbolos e incluso palabras en lenguas ya muertas. Sintió un escalofrío. Aquello no era solo una traducción. Era un rompecabezas. Y, quizás, una advertencia. A medida que los minutos pasaban, una sensación de ser observada comenzó a crecer. No por cámaras, no por guardias. Era como si el mismo palacio respirara, como si las paredes supieran que una extraña había llegado a tocar secretos que no debían ser tocados. Recordó entonces algo que su madre solía decir antes de desaparecer sin dejar rastro. Hay palabras que no deben pronunciarse, y verdades que nadie desea traducir. No era supersticiosa. Pero al leer la primera frase del documento, sintió que el aire se hacía más denso. Lo que fue ocultado en sangre solo será revelado por quien lleve la voz del exilio. Cerró los ojos por un instante, intentando controlar la ansiedad. No entendía lo que significaba, pero algo dentro de ella, una voz antigua, enterrada bajo años de resignación, susurró que su vida jamás volvería a ser la misma. El sonido de una puerta al abrirse interrumpió el silencio espeso de la sala. Ella no se había percatado de cuánto tiempo había pasado traduciendo aquel primer documento, pero su mano aún sostenía la pluma con fuerza, como si cada trazo pudiera desenterrar una parte olvidada del mundo. No volvió de inmediato. Lo supo por el eco de los pasos. Alguien importante estaba entrando. El ritmo era calmo, pero medido. No era un guardia, no era un criado. Era alguien que no necesitaba anunciarse. Cuando finalmente alzó la vista, lo vio. El sheik no era como lo había imaginado, ni altivo, ni joven, ni anciano. Era un hombre marcado por el tiempo de las decisiones. Alto, con la espalda recta, los hombros cubiertos por una túnica azul oscuro con bordes dorados. Su rostro estaba semioculto por la sombra de la luz lateral, pero sus ojos eran imposibles de ignorar. Oscuros, intensos, de esos que parecen mirar no lo que uno dice, sino lo que calla. No dijo su nombre, tampoco le pidió el de ella, solo se aproximó a la mesa. Observó el pergamino abierto y fijó la mirada en una palabra que ella acababa de traducir. Sus dedos, largos y elegantes, tocaron levemente la tinta aún fresca.
La manchó. Lo hizo a propósito. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que ella entendiera. Ese hombre no temía ensuciarse con la verdad. ¿Sabe lo que está traduciendo?, preguntó con voz baja, apenas un susurro de piedra sobre mármol. Ella dudó. No era miedo. Era respeto. O quizás algo más incómodo, una mezcla de atracción y peligro. Asintió en silencio. Él no sonrió. Solo ladeó la cabeza y dijo algo que no esperaba. Entonces ya es parte de ello. Con un leve movimiento de cabeza, se retiró, pero no sin antes dejar sobre la mesa un pequeño objeto, una llave, antigua, ornamentada, cubierta de polvo. Nadie explicó su significado. Tampoco ella preguntó. La soledad regresó a la sala como un abrigo pesado. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de cobre y rosa. Dentro, el aire seguía denso, como si las paredes quisieran contener lo que apenas comenzaba a despertarse. Aquella noche, en su pequeña habitación asignada dentro del ala de invitados, ella no pudo dormir. Colocó la llave sobre la mesa de noche, al lado del pergamino enrollado, y la miró por horas, como si esperara que hablara. Pero las llaves no hablan. Solo abren lo que fue sellado. Y a veces, lo que nunca debió tocarse. A la mañana siguiente, el silencio seguía siendo el verdadero idioma del palacio. Ningún saludo, ninguna explicación. Solo el leve sonido de las puertas al cerrarse detrás de ella y el crujir de las alfombras bajo sus pasos. Fue escoltada nuevamente hasta la sala de traducción, pero esta vez encontró sobre la mesa un paquete diferente. No había un solo documento. Eran varios, atados con un cordón de lino envejecido, sellado con cera negra. La marca era un halcón rodeado por letras antiguas que no correspondían a ningún alfabeto común. Era como si ese símbolo guardara más que un linaje, un secreto. Con cuidado, rompió el sello y desenrolló el primero. A simple vista, parecía un contrato, pero cuanto más lo leía, más le costaba entenderlo. Fechas que no coincidían, nombres escritos con letras que parecían haber sido raspadas y luego reescritas. Palabras cruzadas como si alguien hubiese querido esconderlas del lector. La caligrafía no era uniforme. Algunas partes estaban escritas con tinta seca, otras con tinta fresca, como si hubiesen sido alteradas con el paso del tiempo. Y entonces lo notó. Una palabra en particular aparecía repetida, pero siempre tachada o incompleta. Salim no era una palabra que conociera, pero parecía tener peso. Cada vez que la leía, sentía un escalofrío en la nuca, como si sus ojos no fueran los únicos posados sobre esas letras. Tomó un cuaderno y comenzó a registrar cada una de las inconsistencias. Un nombre eliminado, una fecha borrada, una frase sin terminar, el heredero verdadero. Nada más. El resto había sido raspado con una navaja, dejando solo el contorno de la tinta. Fue entonces cuando notó que en la parte inferior del pergamino, casi imperceptible, alguien había escrito a mano una nota en otro idioma, arameo antiguo. No era una lengua fácil de descifrar, pero logró entender una frase. Si lo traduces, no podrás volver a callarlo. Sintió el corazón latir con fuerza. Era solo un trabajo, se decía. Un encargo como cualquier otro. Pero algo dentro de ella, una intuición profunda e incómoda, comenzó a gritar. Había algo oculto. Algo enterrado bajo esa montaña de palabras y omisiones. Eso no era solo historia. Era poder, era herencia, era peligro, y quizá, era personal. Alzó la vista instintivamente, como si esperara encontrar al sheik nuevamente detrás de ella. Pero no había nadie, solo el reflejo de su propio rostro en un espejo antiguo colgado en la pared. Y por un instante, juraría que su expresión no era la misma de ayer. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete.
El tercer día en el palacio comenzó con un aroma distinto. No era incienso, era algo más terroso, más antiguo, como si alguien hubiese abierto un baúl cerrado durante siglos. En lugar de llevarla directamente a la sala de traducción, uno de los criados, un joven con mirada esquiva y voz casi inaudible, la condujo a través de un corredor lateral cubierto por cortinas de lino. Allí le entregaron una nueva caja de documentos, pero también una advertencia disfrazada de cortesía. No todos los textos son para ser leídos. Algunos solo deben ser guardados. Ella no respondió. Guardó silencio, pero sus manos temblaban levemente al recibir aquel archivo. Esa noche, antes de comenzar la traducción, decidió caminar por los jardines interiores. Necesitaba respirar, despejar la mente. Fue ahí donde escuchó, sin querer, la conversación entre dos mujeres que limpiaban las fuentes de mármol. No la vieron, o la ignoraron, pero sus palabras flotaron entre las ramas de los naranjos como cuchillas suaves. Dicen que ella nunca salió viva de este lugar. ¿Hablas de Laila? Sí, la del norte. La que desapareció después de firmar el acuerdo. ¿Y el sheik? Dicen que aún guarda su retrato, pero lo tiene escondido, donde nadie más puede verlo. El nombre quedó grabado en la mente de la traductora como si lo hubiera escuchado antes, aunque no recordaba dónde. Regresó a la sala con un presentimiento más fuerte que la lógica. Al abrir el primer manuscrito, encontró una anotación marginal con tinta pálida. Laila ibn Mahir, anulada. ¿Anulada? Era un término inusual para un nombre. No decía muerta, ni desaparecida. Decía anulada, como si hubiese sido borrada de la historia deliberadamente. Los días siguientes trajo más pistas veladas, un linaje que se detenía abruptamente, una línea de sucesión que saltaba a un nombre, una nota sin firma que rezaba. Lo que comenzó con promesas, terminó en silencio. Yacob, entre todo eso, volvió a encontrar la palabra Salim, ahora con una anotación en tinta roja. El que tomó lo que no era suyo. Cada frase parecía hecha para provocarla. Como si los documentos quisieran ser leídos por ella, y por nadie más. Una noche, al regresar a su habitación, encontró un sobre debajo de la puerta. Dentro, había una sola hoja con una caligrafía delicada. Laila firmó por amor, pero fue traicionada por deber. Si sigues leyendo, que sepas, no solo encontrarás su verdad, sino también la tuya. Esa tarde, la luz entraba por los vitrales del techo como una bendición silenciosa. El polvo flotaba en el aire como partículas de tiempo detenido, y la traductora, con el cabello recogido en una trenza suelta, inclinaba el rostro sobre un nuevo pergamino. Sus dedos ya no temblaban como antes, pero su respiración se volvía inestable cada vez que reconocía un nuevo símbolo, una palabra censurada, un nombre sugerido en la sombra de una frase mutilada. Había comenzado a conocer el alma de esos documentos, no con la mente, con la piel. No lo escuchó llegar. Solo sintió su presencia, como si el aire se recogiera levemente a su alrededor. Él no se sentó. Permaneció de pie, detrás de ella, en absoluto silencio. Lo supo por el reflejo en el vidrio. El sheik observaba su nuca con una intensidad contenida, como quien contempla una cicatriz que no ha cerrado del todo. No dijo nada por un largo rato, y cuando finalmente habló, no fue una orden ni una pregunta. Usted traduce con el alma, no con los ojos. Ella giró apenas el rostro, sin mirarlo del todo. La frase había sido inesperada. No era un cumplido. Era una afirmación íntima, cargada de una complicidad extraña, como si ya supiera lo que ella no se atrevía a admitir, que los textos comenzaban a afectarla más allá de lo profesional, que sentía la tristeza, el peso, el rencor impreso en ellos. Él dio un paso más, no hacia la mesa, hacia ella, y entonces, sin tocarla, colocó sobre el borde del escritorio un objeto envuelto en seda negra. Era un relicario antiguo, tallado en oro pálido,
con una inscripción que apenas se leía: lo que fue sellado por amor no puede romperse por miedo. Ella no se atrevió a tocarlo, solo lo miró, y en ese gesto silencioso se abrió un abismo invisible entre ambos. Ni amor, ni deber. Algo más peligroso, una verdad compartida. A partir de esa tarde, el sheik comenzó a aparecer con más frecuencia. No hablaban. A veces él solo se detenía unos segundos, observando el progreso de sus traducciones, dejando sobre la mesa un nuevo documento o una carta privada. Pero su presencia se volvía cada vez más difícil de ignorar. Era como una brisa que no se ve, pero cambia la temperatura de todo lo que toca. Y una noche, mientras cerraba su cuaderno y se disponía a salir, él volvió a entrar. No llevaba túnica ceremonial. Estaba vestido de forma sencilla, como si acabara de regresar de un viaje o de una batalla personal. Se acercó sin palabras y le ofreció una taza de té, servido por él mismo. Ella aceptó. No porque tuviera sed, sino porque comprendió en ese gesto que algo en la distancia entre ellos se había resquebrajado. El día comenzó con una tormenta de arena en el horizonte. No llegó al palacio, pero el cielo se cubrió de un tono amarillo denso, como si el desierto quisiera advertir que algunas verdades no debían ser removidas. Dentro de la sala de traducción, la atmósfera también había cambiado. Alguien, durante la madrugada, había dejado un nuevo fajo de documentos sobre la mesa, sin envoltorio ni sello oficial. Estaban envueltos apenas con una tela de lino rojo, manchada por el tiempo. Al desenvolverlos, un pequeño sobre cayó al suelo. No tenía nombre, ni fecha, pero estaba cerrado con lacre azul, un color reservado exclusivamente para los miembros de la familia real. La traductora lo recogió con cuidado. El sello tenía un símbolo que no recordaba haber visto antes: un ave con las alas extendidas sobre una luna partida. Sintió un estremecimiento. No parecía parte de los documentos oficiales. Parecía una despedida. Abrió el sobre con una lentitud reverente, como si supiera que aquello no era solo un papel. Dentro, había una sola hoja doblada en 4, escrita a mano, con tinta color violeta ya desvanecida. La caligrafía era femenina, firme y elegante. El idioma era una mezcla de árabe poético y frases cortas en francés antiguo. No fue difícil entenderla, pero sí doloroso. Me arrancaron el nombre, me cubrieron de silencio, pero mi sangre aún corre por este palacio. Que alguien me lea es mi única esperanza de no desaparecer del todo. Él no fue cruel, solo cobarde. Pero el reino no se construye con cobardía. La carta no mencionaba nombres, pero al final, en una esquina inferior, casi invisible bajo la tinta desteñida, había una firma. No era un nombre, era un símbolo, el mismo del anillo que el sheik llevaba siempre en el dedo anular derecho. Un pequeño trazo en espiral con un punto en el centro. Hasta entonces, ella pensaba que era solo un adorno tribal, pero ahora lo sabía. Era un escudo oculto, una marca de unión, un pacto antiguo, y quizá una promesa traicionada. Durante horas ella no pudo traducir nada más. La carta estaba ahí, frente a ella, como una presencia. No gritaba, no exigía, solo pedía ser recordada. Colocó el papel sobre la mesa, junto al relicario de días anteriores, y se quedó observando ambos objetos como si juntos pudieran armar una oración secreta, una que aún no se atrevía a pronunciar. Y esa noche, mientras cerraba las persianas de su habitación, una idea comenzó a formarse dentro de ella. ¿Y si esa mujer había sido borrada no por error, sino por miedo? ¿Y si el sheik no era el único que sabía lo que ocultaban esas palabras? El cuarto día amaneció con una calma que no sabía a descanso, sino a advertencia. Algo en el ambiente había cambiado. El aire olía distinto, como si el desierto se hubiera acercado más de lo normal, como si la tierra estuviera conteniendo el aliento. Al caminar por los pasillos rumbo a la sala de traducción, notó que los criados evitaban cruzar miradas.
El silencio no era respeto, era miedo. Sobre la mesa, como siempre, la esperaba un nuevo rollo de documentos, pero al desenrollarse, cayó una hoja pequeña, arrugada, escrita con tinta corrida. No sigas traduciendo y o vas a terminar como las otras. No tenía firma, ni símbolos ni rastro, solo esas palabras, apretadas y temblorosas. El corazón le dio un vuelco. No por la amenaza en sí, sino por la confirmación. No era la primera. Alguien más ya había pasado por ahí, y no había salido. Guardó el papel sin pensar 2 veces. Su instinto le decía que debía tener cuidado, pero su alma ya estaba comprometida. Esa tarde, mientras tomaba aire fresco en el jardín interior, una joven del servicio se le acercó con una bandeja de dátiles y agua de rosas. No la miró a los ojos. Solo se inclinó y, mientras acomodaba una flor caída del vestido de la traductora, susurró muy bajito: «A veces, callar no es prudencia, es sobrevivir». La joven se alejó antes de que pudiera responder. Esa frase se le quedó clavada. No era un consejo, era una súplica. Y aún así, cuando regresó a la sala, su decisión ya estaba tomada. Desenrolló el siguiente pergamino y lo abrió. Sabía que cada palabra que descubriera podía ponerla en peligro, pero ya no podía dar marcha atrás. En la parte superior del documento, alguien había escrito algo a mano, casi borrado por el tiempo. El que busca la raíz tiene que estar dispuesto a perder las hojas. Esa noche, ya en su cuarto, mientras colocaba la nota de advertencia dentro de su cuaderno personal, comprendió que estaba más sola de lo que creía, pero también más cerca que nunca de algo que llevaba años enterrado bajo capas de poder, traición y silencio. Los días siguientes no trajeron respuestas, trajeron miradas, sombras, ruidos apagados detrás de las puertas. Sentía que algo la seguía a cada paso, aunque no pudiera probarlo. A veces, al girar por los corredores, alcanzaba a ver el final de una túnica deslizándose tras una columna. En otras ocasiones, encontraba objetos ligeramente movidos en su habitación, como si alguien los hubiera tocado y luego intentando dejar todo igual. Pero nada estaba igual. Ni el ambiente, ni su cuerpo, ni su corazón. Algo había cambiado. Ella lo sabía. Y también lo sabía él. El sheik comenzó a aparecer con más frecuencia, pero ya no con la formalidad de antes. Sus visitas eran breves, inesperadas, como si solo buscara verla unos segundos, comprobar que seguía ahí. A veces, solo cruzaban miradas en el pasillo. Otras veces, él le entregaba personalmente un nuevo documento, con las manos desnudas, sin guantes, como quien se atreve a revelar la piel. Ella lo aceptaba sin hablar, pero sus dedos rozaban los de él más tiempo del necesario. No era un gesto torpe, era una pregunta sin palabras. Una tarde, mientras revisaba un manuscrito en la biblioteca auxiliar, él entró sin anunciarse. No traía escolta. Tampoco llevaba túnica ceremonial. Solo una camisa blanca de lino y una expresión de cansancio que no había visto antes. Se acercó sin rodeos. Se inclinó sobre la mesa y preguntó en voz baja: ¿Ha encontrado algo que no debería haber leído? Ella lo miró a los ojos. No mintió. Todo lo que leo aquí parece que no debería haberse escrito nunca. El sheik sostuvo su mirada por unos segundos, como si buscara algo dentro de ella. Luego, se alejó sin decir más, pero al salir, dejó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Era antigua, tallada a mano. En la tapa, un símbolo. La misma luna partida que había visto en la carta firmada por aquella mujer olvidada. Esa noche, en su cuarto, se sentó frente a la caja sin abrirla. No era miedo, era respeto. Sabía que el contenido podía cambiarlo todo, pero también sabía que lo más peligroso no estaba dentro de la caja, estaba dentro de ella. La certeza creciente de que algo la unía al sheik más allá de los textos, más allá del deber, más allá del lenguaje, y ese vínculo, aunque sutil, aunque no nombrado, ya era imposible de negar.
La noche caía con una lentitud extraña, como si supiera que dentro de esas paredes se estaba por abrir algo que no podía volver a cerrarse. La caja seguía en el mismo lugar donde la había dejado, intacta, muda, pero viva. Esa madera vieja parecía contener no solo objetos, sino historia, historia suprimida, historia peligrosa. Respiró hondo. No era el momento ideal, pero en ningún momento lo sería. Con manos firmes, retiró el broche y abrió la tapa. Adentro, cuidadosamente doblado, había un documento cubierto con una tela de terciopelo azul. No era un pergamino común. Era más grueso, con bordes dorados y un sello de cera negra con el símbolo que ya le resultaba familiar: la luna partida. Lo sostuvo por un instante, contemplando cada detalle. Ese sello, claramente, no debía ser roto por cualquiera. Pero ella ya no se consideraba cualquiera. Era la única que había llegado hasta allí. Lo rompió. Y lo que leyó le heló la sangre. Era un acta de nacimiento, fechada más de 30 años atrás. El nombre del padre estaba claramente escrito: Rashid ibn al-Nasir, antiguo gobernante del reino. Pero lo más impactante era lo que venía después. Nombre de la madre: Laila ibn Mahir. Lugar del nacimiento: zona norte, fuera de los límites del palacio. Y bajo eso, el nombre del hijo, tachado. No desaparecido. Tachado con una tinta tan espesa que había atravesado el papel. Al lado, una nota en caligrafía diferente: no reconocido. El linaje debe ser corregido. Volvió a leer cada palabra, cada rasguño. La tinta parecía reciente, como si alguien hubiera intentado alterar el documento hace poco. Y entonces, en una de las esquinas dobladas del papel, encontró algo más: una firma parcial. Solo 2 letras eran legibles. Y su corazón se detuvo por un instante. Esas letras eran las mismas que iniciaban su propio nombre. Guardó el documento como quien guarda una herida abierta. No dijo nada. No lloró. Pero en su pecho ya se dibujaba la tormenta. ¿Qué conexión tenía su familia con ese niño borrado? ¿Y por qué su madre había evitado hablar del pasado durante toda su vida? Todo comenzaba a moverse dentro de ella como las placas de una tierra antigua, a punto de resquebrajarse. Esa noche, no pudo dormir. Caminó por el corredor en silencio, buscando aire, buscando respuestas. Al pasar frente al jardín interior, vio al sheik de pie, solo, con el rostro vuelto hacia el cielo. No la vio. O tal vez sí, pero no dijo nada. Solo alzó la mano y tocó con 2 dedos el anillo de su mano derecha, el mismo que ella ya había aprendido a temer. Y entonces supo que él también recordaba. Tal vez no todo, pero algo imposible de olvidar. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Al amanecer, el palacio parecía un reflejo de su interior. Vasto, hermoso, pero lleno de habitaciones cerradas. Desayunó en silencio, ignorando la bandeja de frutas frescas y el té de jazmín. Su mente seguía anclada en el documento de la noche anterior. Aquella tinta gruesa, la firma incompleta, el nombre borrado, y la sospecha creciente de que su propia historia no era tan lejana de lo que había venido a traducir. No era una espectadora. Estaba en medio del texto, y comenzaba a entenderlo. Sin pedir permiso, fue hasta el archivo del ala este. Sabía que no era un lugar al que tuviera libre acceso, pero también sabía que nadie la detendría. No ahora. Rebuscó entre registros de personal antiguo, documentos sin clasificar, contratos de servicio doméstico y correspondencia descartada. Y ahí estaba, una ficha amarilla, casi deshecha por el tiempo. Empleada eventual, Departamento de Lenguas. Nombre: Samira al-Mahir. Nacionalidad: norteña. Fecha de ingreso: hace más de 30 años. Fecha de salida: no especificada. Comentarios: excelente desempeño, confidencial. Su respiración se hizo pesada. Samira.
El mismo nombre de su madre. No podía ser una coincidencia. Corrió los dedos sobre las letras ya desvanecidas, sintiendo una mezcla de vértigo y confirmación. Su madre había trabajado ahí, en ese mismo palacio, en ese mismo departamento, y nadie se lo había dicho jamás. Recordó entonces todas las veces que Samira evitó hablar del pasado, su manera de desviar la conversación cada vez que preguntaba por su padre, su silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba el desierto o el reino del sur. De pronto, todo cobró sentido. Su habilidad para los idiomas, su costumbre de doblar las cartas con precisión casi ceremonial, incluso sus pesadillas, tenían eco en esas paredes. Más tarde, en la soledad de su habitación, encontró entre sus pertenencias un pañuelo bordado que su madre le había dado años atrás. Nunca lo había considerado importante, pero ahora, al mirarlo con otros ojos, notó un detalle que antes le había pasado desapercibido. Un pequeño símbolo cosido en una esquina. La luna partida. La misma de los documentos reales. La misma del anillo del sheik. Se sentó en la orilla de la cama, con el pañuelo entre las manos y las preguntas latiendo en el pecho como una tormenta contenida. Ya no traducía por encargo. Estaba descifrando su propia historia. Y el texto que tenía entre manos ya no era sobre un reino, sino sobre su propio origen. Esa noche, algo en el ambiente olía distinto. No era incienso ni humedad. Era como si el aire del palacio supiera que alguien estaba a punto de cruzar un límite peligroso. Ella no había salido de su habitación desde que descubrió el archivo de su madre. No tenía hambre ni sueño, solo un temblor sordo en el pecho que no la dejaba en paz. Había extendido sobre la cama todas sus notas, documentos, nombres, fechas, como si eso le ayudara a armar el rompecabezas que ya no era solo del reino, sino suyo. Pasadas las 11, cuando todo parecía en calma, escuchó un crujido suave en la puerta. No era el sonido habitual de los sirvientes. Era más sigiloso, más calculado. Se quedó quieta, conteniendo el aliento. Después, el clic. La chapa se movió lentamente y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Una sombra se deslizó dentro. No llevaba linterna. No traía nada en las manos. O eso creyó. Sin pensarlo, tomó la lámpara de aceite de su mesita y la lanzó con todas sus fuerzas. Se estrelló contra el pecho de la figura y estalló en luz y vidrio. El intruso soltó un gruñido y tropezó hacia atrás. En ese instante, la ventana se abrió de golpe desde afuera. Una mano firme emergió de la oscuridad, sujetó al atacante por el cuello y lo sacó por la misma puerta por donde había entrado. Todo sucedió en cuestión de segundos. Cuando reaccionó ya no había nadie. Solo el olor a aceite derramado, la cortina ondeando y sus propias manos temblando. Tocaron a la puerta minutos después. Un solo golpe. Sin prisa, abrió con cautela. Era uno de los guardias personales del sheik. Su rostro era serio, pero no amenazante. No dijo su nombre, solo le extendió una caja de madera forrada en cuero viejo. El señor ordenó que esto fuera entregado, directamente a usted, y se fue sin esperar respuesta. Sentada en el suelo, aún en shock, abrió la caja. Dentro había un cuaderno envejecido, con la tapa rota y páginas amarillentas. En la primera hoja, escrita con letra fina y precisa, se leía un nombre que ya no necesitaba explicación: Laila ibn Mahir. El corazón se le encogió. Era el diario de ella, de la mujer borrada, de la madre del secreto. Pasó las páginas con cuidado. Fragmentos de vida, emociones guardadas, confesiones que nunca se habían dicho en voz alta. Lágrimas manchaban algunas frases. Dibujos pequeños decoraban los márgenes. Y en la última página, un retrato hecho a mano, un rostro masculino, sereno, con ojos oscuros y gesto melancólico. El rostro del sheik. No había duda. Amaneció con el diario de Laila entre sus brazos,
como si hubiera dormido abrazada a una memoria que no le pertenecía, pero que la reclamaba como suya. No dijo nada al personal. No pidió desayuno. Tampoco fue a la sala de traducción. Ese día no tradujo palabras. Traduzco miradas, gestos, ausencias, y todas gritaban lo mismo. Hay algo que él nunca contó. Caminó hasta los jardines traseros del palacio, buscando un rincón donde el silencio no se sintiera tan pesado. El sol no calentaba, solo iluminaba con dureza. Sentada bajo un tamarindo antiguo, sacó el diario y lo volvió a abrir. Releyó algunos fragmentos. Lo amé, aunque nunca me prometió nada. Guardó silencio cuando más necesitaba que hablara. Fui leal a su miedo, y eso me condenó al olvido. Cada línea parecía escrita para ella. Cada palabra encajaba con la versión del hombre que había conocido, y del que ahora comenzaba a dudar. Esa tarde, él apareció, no como líder, no como figura sagrada, sino como hombre, con las mangas remangadas, el rostro sin pulir, el andar más lento que de costumbre. Se detuvo frente a ella sin invadir su espacio. «Tienes en tus manos cosas que yo quise olvidar», dijo sin levantar la voz. «Cosas que nadie más debía leer». Ella no lo miró de inmediato. Solo cerró el diario con delicadeza. «Laila no te reprocha nada, pero tampoco te perdona». Hubo un silencio largo, uno de esos que no pesan por lo que callan, sino por lo que revelan. Él se sentó a una distancia prudente, con la espalda recta y las manos unidas. Yo no la traicioné por maldad. Lo hice por miedo. A perder el trono, a enfrentar a mi padre, a desatar una guerra. No supe protegerla. Ella lo observó entonces, no con rabia, tampoco con ternura, con una tristeza profunda, como quien descubre que amar a alguien no siempre basta. ¿Y a mí? ¿También me vas a silenciar? La pregunta flotó entre ellos como un presagio. No hubo respuesta. Él bajó la mirada por primera vez. Y en ese gesto, ella entendió que él aún no estaba listo para decirlo todo. Tal vez nunca lo estuviera. Esa noche, regresó a su cuarto con el corazón dividido. Parte de ella quería seguir descubriendo, seguir leyendo, seguir cavando. Pero otra parte quería cerrar el diario, guardar las palabras, protegerlo a él de su propia historia. Porque aunque ya no confiaba del todo, también sabía que lo amaba. Y eso, en medio de tanta verdad rota, era lo más peligroso. Aquella noche no había luna. El cielo estaba tan oscuro como los rincones del palacio donde nadie quería entrar. Ella llevaba horas despierta, con el corazón encogido, sintiendo que algo estaba a punto de quebrarse. Desde su ventana, alcanzó a ver una figura cruzando el patio interior a paso rápido. Era él, el sheik. Pero no iba solo. Lo acompañaba un hombre más bajo, vestido de negro, con la cara cubierta hasta el cuello y pasos que no eran de sirviente ni de invitado. Algo en su pecho le dijo que no debía moverse. Pero algo más fuerte, más antiguo, más visceral, la obligó a seguirlos. Se envolvió con su chal beige, descalza para no hacer ruido, y bajó por las escaleras traseras del ala este. Recordaba bien lo que una vez le dijo una criada: «Por ahí ya nadie pasa, solo los que no quieren ser vistos». No había nadie. El silencio era tan denso que cualquier respiración parecía un grito. Se acercó a la biblioteca cerrada, esa que rara vez se abría, y se escondió detrás de un biombo de madera calada. No podía ver con claridad, pero escuchaba cada palabra. «Esto ya se salió de control», dijo el hombre encapuchado, con voz grave. «No la voy a callar», respondió el sheik. «No es una amenaza». «¿Estás seguro? ¿Y si empieza a hablar de Laila y del hijo que nunca fue registrado?» Hubo un silencio que heló el aire. Ella contuvo el aliento. «No pienso repetir los errores del pasado», dijo el sheik con firmeza. «Si ella habla, te tumba, y si no la detienes, lo hará alguien más».
No por ti, por el consejo. ¿Y tú qué harías si fueras yo? El hombre no respondió de inmediato. Caminó unos pasos. Después murmuró: Te estoy avisando como amigo. Si eliges protegerla, perderás todo. Y si no la protejo, me pierdo a mí mismo. Ella no supo si le dolió o le conmovió. Pero esas palabras se le quedaron grabadas como fuego bajo la piel. Se retiró en silencio, con los ojos llenos de preguntas. No sabía quién era ese otro hombre, pero sabía perfectamente lo que representaba: el poder antiguo, el que no perdona debilidades, el que es capaz de borrar vidas con una firma. De regreso en su cuarto, se abrazó las rodillas y sintió un vértigo nuevo. No era miedo por sí misma, era miedo por él, porque ahora entendía que estaba en medio de algo mucho más grande que papeles viejos y nombres tachados. Su silencio, o su palabra, podía cambiar o destruir todo. No dejó una nota, no pidió permiso, no pidió escolta. Solo empacó unas cuantas prendas, escondió el diario en el fondo de su bolsa de viaje y se marchó antes del amanecer, cuando los muros del palacio aún dormían y el viento no hacía preguntas. Nadie la detuvo, tal vez porque nadie se atrevía a enfrentar su decisión, o tal vez porque el sheik, desde su ventana, la vio alejarse y entendió que era necesario dejarla ir. El camino hacia el norte era árido, pero no por el paisaje. Era por dentro, por lo que cargaba en la espalda, por lo que ya no podía seguir ignorando. No buscaba venganza, tampoco justicia, buscaba una grieta, un respiro, una explicación que no estuviera escrita en papel, sino en la tierra donde todo comenzó. Llegó a la aldea de su infancia sin anunciarse. Algunos rostros aún la recordaban. Una señora que vendía pan le ofreció una silla. Un joven que cuidaba cabras le preguntó si venía por su madre. Todos hablaban en voz baja, como si el nombre de Samira todavía pesara. Fue entonces que visitó la casa abandonada donde habían vivido. Las paredes seguían de pie, pero el alma del lugar estaba enterrada. Entró con cuidado. Tocó los objetos como si tocaran a ella. Y al fondo, detrás del viejo armario, encontró una caja pequeña, envuelta en tela bordada. La reconoció al instante. Su madre siempre decía: Nunca abras esto si no estás lista para llorar. La caja contenía cartas, no muchas, solo 3. Todas dirigidas a un destinatario sin nombre, pero con una caligrafía que dolía leer. Era la letra de su madre. Una de las cartas, escrita con tinta corrida y olor a guardado, decía: Me dijeron que mi hijo nació muerto. Pero yo lo sentí respirar. Me arrebataron más que un niño. Me quitaron el derecho a la verdad. Las manos le temblaron. Esa confesión, enterrada entre telas viejas y paredes rotas, era más fuerte que cualquier documento real. El niño del documento tachado no era un rumor, era su sangre. Y si su madre había sido capaz de cargar con ese silencio durante toda la vida, ¿por qué ahora le tocaba a ella callar? Pasó la noche en esa casa, rodeada de recuerdos que no eran suyos, pero que la reclamaban como si lo fueran. Al amanecer, encendió un pequeño fuego en el patio, no para quemar las cartas, sino para calentar la decisión que ya había tomado. No volvería al palacio a esconderse, volvería a hablar. No habían pasado ni 3 días desde que dejó el palacio, pero en su corazón ya se sentían como 3 vidas. En ese tiempo, todo se había acomodado y desacomodado dentro de ella. No era la misma. Las palabras de su madre, el diario de Laila, las cartas escondidas. Todo pesaba, pero más que nada, pesaba el silencio que venía arrastrando desde que se fue. El tipo de silencio que arde por dentro y no se dice porque duele demasiado. Aquella mañana, mientras el pueblo despertaba entre el olor a tortillas recién hechas y el chillido de los gallos, un carruaje negro se detuvo justo frente a la plaza. No traía escolta, no traía estandarte. Solo traía a él, al sheik. Y no bajó como rey. Bajó como un hombre derrotado,
con la cara cansada y los pasos sin prisa. Nadie dijo nada. Pero todos lo vieron. Ella lo vio acercarse desde la banca donde estaba sentada, justo al lado del pozo viejo, con las cartas de su madre entre las manos. No se levantó. No lo llamó. Solo lo esperó, porque sabía que iba a venir. «Leí las cartas», dijo él, bajito, como si tuviera miedo de su propia voz. «Ya no hay nada que ocultar entre tú y yo». Ella no respondió. Guardó lentamente la última carta y clavó la mirada en el suelo. «Yo no volví por ti, volví por mi madre. Y aún así, aquí estoy». El sheik se sentó frente a ella, no tan cerca como para tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su aliento se notara. «Si dices todo lo que sabes, el consejo me quita el trono, y si eso pasa, todo lo que construí se cae contigo». Ella lo miró directo, sin miedo. «¿Y qué pasa con Laila? ¿Con ese hijo que fue borrado del mapa como si nunca hubiera respirado? ¿Con mi madre, que se tragó su verdad y murió callada? ¿Y conmigo? También tengo que desaparecer para que no te estorben tus errores». Él cerró los ojos, como si lo que acababa de escuchar fuera una bofetada. «No tengo cómo defenderme», susurró. «Solo puedo pedirte tiempo. No para salvarme, para reparar lo que dejé podrirse». «¿Y si no te da tiempo?», preguntó ella, ahora con voz temblorosa. «¿Y si ya no se puede arreglar nada?». El sheik bajó la cabeza. Ya no quedaba nada de su orgullo. Solo quedaba un hombre al que se le notaba el miedo en los dedos. «No te pido que te calles. Solo te pido que no me entierres vivo en todavía». Esa noche, en la casa vieja de su infancia, frente a una fogata que ya conocía sus pensamientos, ella se sentó abrazando las rodillas. Ya no sabía si quería salvar al hombre que amaba o vengar a la mujer que la trajo al mundo. Porque a veces, lo más difícil no es elegir entre el bien y el mal, sino entre el amor y la verdad. La madrugada en el norte no suena como en otros lugares. No hay grillos. No hay gallos. Solo el silencio que se mete en los huesos, como si la tierra misma estuviera aguantando el llanto. Esa noche, ella no pegó un solo ojo. Caminó descalza por el patio de la casa vieja, sintiendo cómo la tierra le hablaba desde abajo. A cada paso, recordaba a su madre. A cada paso, algo dentro de ella se acomodaba distinto. Se detuvo frente al árbol de granada que Samira había sembrado cuando ella era niña. Ya estaba seco, torcido, pero ahí seguía. Como ella, como su historia. Cerró los ojos y la sintió. No con los oídos, sino con el alma. «Hija, yo guardé silencio porque me enseñaron a tener miedo, pero tú naciste con otra voz. No la desperdicies». No era un susurro. Era una certeza. Era el desierto hablando a través de su sangre. Se le apretó el pecho, pero no lloró. No esta vez. Porque por fin entendía que el dolor también sirve para despertar. Al amanecer, se bañó con agua fría, se puso el vestido más sencillo que tenía, recogió el diario, las cartas y el pañuelo bordado. Salió sin despedirse, no hacía falta. Todos en el pueblo sabían que esa mujer ya no era la misma que llegó. Y ella tampoco necesitaba decir nada. Su mirada ya iba diciendo todo. Montó el caballo prestado del hijo de don Jacinto y partió hacia el sur, con el rostro firme y el corazón ardiendo. No regresaba por él, regresaba por ella, por su madre, por el niño que fue borrado, por todas las voces que nadie había querido escuchar. Y esta vez, si el consejo se atrevía a callarla, se iban a tener que enfrentar con algo más fuerte que el miedo. Iba a hablar. Iba a romper los nombres sellados. Iba a romper el linaje maldito con la verdad que le temían. Porque si el amor no bastaba para corregir lo injusto, entonces ella se convertiría en justicia con voz propia. El caballo llegó cubierto de tierra, igual que su cara, igual que sus recuerdos. No bajó la mirada ni un segundo. Desde que cruzó la reja del palacio, supo que no venía a pedir nada, venía a decirlo todo.
Los guardias la vieron llegar, pero ninguno se atrevió a pararla. Ya no era la muchacha contratada para traducir, era la hija de lo no dicho, la voz que tantos años quisieron apagar. Y esa voz, ese día, venía con fuego. El consejo estaba reunido, 13 hombres, túnicas elegantes, rostros serios como si nunca hubieran roto un plato. Al centro, una silla vacía, la del sheik. Pero él apareció en cuanto ella cruzó el umbral. Entró sin corona, sin joyas, sin poses, nada más con los ojos cansados y el alma al borde del derrumbe. Se sentó. No dijo nada. Uno de los consejeros carraspeó, como si ya le molestara su presencia. ¿Con qué derecho entra esta mujer aquí? Ella no se achicó, dio un paso al frente. Con el derecho de las que ya no están, de las que ustedes silenciaron. De su bolso sacó el diario de Laila, las cartas de su madre, y los documentos con tachaduras que hablaban más que cualquier decreto. Los puso sobre la mesa, uno por uno, como quien pone flores en una tumba. Pero no se detuvo ahí. Habló, y no con miedo, con coraje, con dolor, con verdad. Contó lo que leyó, lo que escuchó, lo que descubrió. Dijo nombres, fechas. Dijo lo que a muchos les ardía escuchar. No buscaba venganza, buscaba justicia, y cuando terminó nadie se atrevía a verla directo. Uno de los viejos del consejo se acomodó la túnica y bufó. ¿Y cree que con esto va a limpiar el pasado? Ella alzó la cabeza. No vine a limpiar nada, vine a ensuciar la mentira con verdad. El sheik se levantó despacio, lo miró a los ojos. Todo lo que dijo es cierto. Y si eso significa que tengo que dejar este lugar, lo dejo. Pero no vuelvo a quedarme callado. Y ahí quedó. Parado, solo, sin defensa, sin aplausos. Ni uno del consejo se atrevió a hablar. Porque la verdad, cuando se dice de frente, no necesita permiso. Pesa, quema. Y ese día, nadie pudo cargarla más que ella. El salón quedó mudo, no mudo de ceremonia, mudo de sacudida. Nadie se atrevía a mover ni un dedo, ni los ancianos del consejo, ni los sirvientes, ni los soldados que custodiaban las puertas. La verdad se había dicho, y eso pesaba más que cualquier sentencia. El sheik seguía de pie, sin corona, sin armadura, sin excusas. Solo con los ojos clavados en la mesa donde Laila, Samira y aquel niño sin nombre ya no eran fantasmas, eran historia, y ya no podían ser borrados. Tomó aire, no para defenderse, para despedirse. Hoy dejo este trono, no porque me lo quiten, sino porque ya no me pertenece. Fue construido sobre silencios, sobre pactos sucios, y sobre el miedo que heredé sin saber decir que no. Alguien quiso hablar, pero él levantó la mano y el silencio volvió como una orden que no gritó. Este reino necesita otra forma de ser, uno que no tape lo que le duele, uno donde las mujeres no tengan que morir calladas para que los hombres conserven sus títulos. Giró hacia ella, y por primera vez, frente a todos, la reconoció. Ella no solo vino a decir la verdad, vino a abrir la puerta que nadie quiso tocar. Por eso, si queda algo de sabiduría aquí, que ella sea la nueva voz del archivo. Que lo que se escribe a partir de ahora no se borre nunca más. Hubo un murmullo, no de oposición, de sorpresa, de respeto, de algo que parecía imposible minutos atrás y que ahora se volvía real. Un anciano, el más viejo de todos, se levantó con dificultad y dijo: «Ella no nació noble, pero hoy se ganó el lugar que muchos nacidos aquí no supieron honrar». Y ahí, sin ceremonia, sin palmas, sin coronas, algo cambió. El sheik se quitó el anillo del sello real y lo dejó sobre la mesa. No lo entregó a nadie, solo lo soltó. Y al dar media vuelta, no salió como un derrotado. Salió como un hombre libre. Pasaron los días como se pasan los temblores, con la tierra aún latiendo, aunque en la superficie todo parezca calmo. El consejo quedó en silencio. No por cobardía, por vergüenza. Por fin entendían que el poder no se mide en títulos ni linajes,
sino en la capacidad de sostener la verdad sin doblarse. Y ella, sin buscarlo, se convirtió en la que empezó a escribir la nueva historia. No con tinta, con memoria. No volvió a dormir en las habitaciones del ala norte. Eligió quedarse en una de las bibliotecas antiguas, donde el polvo no molestaba y las paredes no mentían. Ahí empezó a restaurar documentos, abrir archivos sellados, y convocar mujeres que sabían leer o estaban dispuestas a aprender. Cada página recuperada era como revivir a alguien, y en cada palabra que antes fue tachada, ahora había espacio para reconstruir. Una tarde, justo cuando el sol se colaba entre los vitrales y la luz dorada hacía que todo se viera más limpio, lo vio. Estaba en el jardín interior, el mismo donde se habían cruzado por primera vez. No llevaba turbante, ni túnica formal, solo una camisa de algodón, las mangas arremangadas y las manos vacías. Parecía otro, pero al mismo tiempo, era el mismo. Ella no salió corriendo, no sonrió, solo bajó las escaleras despacio, como quien ya no tiene prisa ni miedo. Al acercarse, él alzó la mirada. No dijo, hola. No dijo, vuelvo por ti. Solo preguntó, como si todo dependiera de eso. ¿Te puedo ver, aunque no te quedes? Ella se detuvo frente a él. El silencio entre los dos era más cómodo que antes. Ya no dolía, ya no empujaba. No vine a quedarme, tampoco a huir. Solo vine a saber si podíamos mirarnos, sin deuda, y lo hicieron. Se miraron, largo, profundo, con el peso de lo que no fue y la ternura de lo que aún podía ser. Él no intentó besarla. Ella no pidió promesas. Nomás se sentaron en la banca del jardín, uno al lado del otro, como dos personas que se aceptan sin apretar, sin reclamos, sin pasado encima. Ahí se quedaron, mientras el viento del desierto soplaba bajito, como si también él entendiera que no hacía falta decir más. Pasaron los años sin hacer ruido, como suele pasar cuando las heridas se cierran sin cicatriz. El palacio ya no era el mismo, ni sus muros, ni sus archivos, ni sus rituales. Las cortinas habían cambiado de color. Las estatuas cubiertas de polvo fueron retiradas, y en el corazón del salón principal ondeaba ahora un estandarte nuevo, blanco, con una luna partida bordada a mano, símbolo de todo lo que una vez se quiso borrar y que ahora brillaba sin vergüenza. Ella no se quedó en el centro del poder. Nunca quiso ser reina, pero sí aceptó otro nombre, el de guardiana de la memoria. Coordinaba los archivos reales, dirigía un círculo de lectura para niñas del reino, y cada jueves abría las puertas del palacio a los ancianos del pueblo para que contaran sus historias. Su escritorio estaba lleno de cartas. Algunas eran viejas, otras recién escritas por manos jóvenes que ya no tenían miedo de preguntar qué pasó con los que nadie nombró, y ahí estaba ella, respondiendo, con voz clara, sin ocultar lo que dolía, porque había entendido que no se trata de evitar el dolor, sino de nombrarlo, de abrazarlo, de darle sentido. El sheik, que ya no era sheik, pero seguía siendo él, vivía a las afueras, en una casa sencilla rodeada de almendros. Había aprendido a cuidar el jardín, a coser botones, a escribir cartas largas y a vivir sin trono. Y de vez en cuando el cielo se teñía de naranja, caminaba hasta la biblioteca donde ella trabajaba, solo para sentarse a su lado sin decir nada. Un día, sin previo aviso, ella le entregó un cuaderno nuevo. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Nuestra historia, pero contada desde el principio. Como debió ser». Lo abrió, y en la primera página, con letra firme, decía: «No fui elegida para ser reina. Fui elegida para no callarme». Y eso cambió un reino. Y así, bajo la sombra de un árbol de granada que volvió a florecer, ella lo miró. Él la tomó de la mano, y sin promesas, sin títulos, sin miedo, decidieron quedarse. No porque hiciera falta, sino porque sabían que, a veces, el amor más fuerte no es el que estalla,
es el que repara. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.